Hola, ¿cómo les va? Estamos ahora en un nuevo capítulo, ¿sí? Hoy vamos a ver el capítulo 5 de Hebreos. Pero como siempre, vamos a dar lectura a los comentarios, a aquellos que han participado a través de sus comentarios y de sus opiniones. Desde ya darles las gracias por el apoyo, por todo lo que implica el apoyo, ¿no? El estar así como quien dice, virtualmente, y también el hecho de sus oraciones, que seguramente no solamente con nosotros, sino para todo aquel que está teniendo una necesidad. Sabemos que Dios está obrando a través de las oraciones de nuestros hermanos y de todos los hermanos de todas las iglesias, ¿sí? Agradecerle a Alejandra Hernández, a Luis Campos, a Adriana Navarro, a Mónica Márquez, a Liana Espizúa, a Daniela Cáceres, a Mirta Cirovisa, a Miriam Astudillo, a Alejandro Musetti y a Liliana Santucho. Agradecerle a todos ellos porque han dejado sus comentarios y sin más vamos a dar la respuesta del capítulo anterior. Las preguntas fueron: ¿qué es buena nueva? ¿Qué significa la buena nueva? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de que ellos habían recibido la buena nueva? ¿Y qué era la buena nueva? La buena nueva significa justamente evangelizar, justamente dar la palabra, dar una buena noticia, ¿sí? El evangelismo, esta palabra buena nueva significa en el griego evangelión, donde significa justamente una buena nueva, una buena noticia, que era lo que ellos habían recibido de sus antepasados, ¿no? Y también otra de la pregunta era, ¿por qué dice que fue tentado en todo? Hay tres puntos fundamentales de donde salen todas las tentaciones, y son los malos deseos, la ambición y el orgullo de poseer las riquezas. ¿Dónde lo podemos definir esto? Justamente en la palabra de Dios, donde en 1 Juan capítulo 2, versículo 16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué son? Dice, los deseos de la carne, dice, los deseos de los ojos, ¿sí? La ambición y la vanagloria de la vida. Y dice la palabra, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces el mundo lo que va a tratar es de tentar en todo, y ese todo son estos tres puntos: los malos deseos, la ambición y el poseer las riquezas, ¿sí? La vanagloria de la vida. En eso también fue tentado Jesús. Por eso dice que fue tentado en todo. Muy bien, ahora vamos a dar comienzo al estudio del capítulo 5. Un capítulo que es muy interesante, pero antes, no se olviden de darle like y de suscribirse en nuestro canal, ¿sí? Para así aprovechar mucho más de las lindas cosas que tiene nuestro Dios para nosotros a través de nuestros hermanos. Muy bien, ahora sí vamos a dar comienzo a la lectura de Hebreos capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar:
tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreció ruego y súplica en gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación por todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. Muy bien, vamos a comenzar ahora con la explicación de este capítulo 5 de Hebreos. Y bueno, vamos a ir leyendo, ¿sí? Vamos a tratar de ir viendo algunos detalles de este capítulo que son muy interesantes. Dice, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Es decir, está explicando el autor de Hebreos cuál era el mecanismo, cómo era para qué era un sumo sacerdote, ¿no? O sea, empieza a explicar el mecanismo de lo que ellos hacían, ¿sí? Con respecto a la sociedad, a los hombres o a las personas de esa época, ¿no? de esas situaciones específicas, ¿no? Dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Está hablando del mismo sumo sacerdote, ¿sí? Que también padecía de los mismos padecimientos de las mismas personas. Entonces es como que empieza a poner énfasis en la condición que tenía el sumo sacerdote, ¿sí? Pero ¿por qué empieza a dar esas explicaciones? Seguimos leyendo, dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto de los pecados del pueblo como de ellos mismos, ¿sí? O sea, fíjense que dice, tanto por sí mismo como también por la del pueblo. O sea que todo lo que el sumo sacerdote hacía, que era la expiación de los pecados, era no solamente para el pueblo, sino también para ellos mismos. Ellos mismos también tenían que padecer, tenían que pedir perdón a Dios, tenían que ser limpiados, ¿sí? De aquellas situaciones pecaminosas, que algunos más, otros menos, ¿no? Pero todos tenemos que ir a Dios y pedirle perdón por nuestro pecado y que Él nos limpie cuando confesamos el pecado. Entonces Él hace ese trato, ¿no? de limpiarnos si nos confesamos. Y el sumo sacerdote tenía también esta experiencia personal, ¿sí? Dice, leemos el versículo 4, dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Y acá empieza a explicar, porque los hebreos no tenían mucha claridad con respecto a el sumo sacerdote, a este gran sumo sacerdote que era Jesús. Ellos tenían una especie como ellos creían que el sacerdocio y el sumo sacerdocio era pura y exclusivamente de una sola clase de hebreos, y eran los levitas. O sea, y ellos sabían
que Jesús no era de la tribu de Leví, sino que era de la tribu de Judá. Entonces, al tener esa discrepancia de tribus, de raíces, ellos no entendían por qué Jesús era sumo sacerdote. Entonces, al tener esa discrepancia ellos mismos, el autor de Hebreos le empieza a hacer énfasis justamente, y fíjense lo que dice, lo que les explica. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dice, y Cristo en los días de su carne ofreció ruego y súplica en gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El mismo Jesús él iba diariamente a Dios. Y dice acá que él, ofreciendo ruego y súplica en clamor y lágrimas al que lo podría librar de la muerte. O sea, iba al Padre en oración. Pero no era una oración simple. Era una oración que acá dice que era una oración de ruego, de súplica, de gran clamor y de lágrimas. Y dice que fue oído a causa de su clamor reverente. Esta es una de las explicaciones de que a veces por qué no somos oídos en las oraciones. Porque no tenemos ese clamor reverente, esa reverencia hacia el Padre, ¿sí? A veces oramos y a veces uno dice orar y es hablar con Dios. Sí, es verdad, es hablar con Dios, pero hay un respeto en medio, hay algo íntimo, no es solamente el hecho de hablo con un amigo, es algo mucho más profundo. Y cuando Dios mira el corazón, ahí es donde Dios empieza a responder, porque hay algo más que simplemente una amistad o simplemente o una oración o un intercambio de palabras, ¿no? Sino que hay algo, Dios tiene que mirar en tu corazón, y es lo que Jesús tenía. Dice, un temor reverente, o sea, respeto absoluto hacia su Padre. Y eso era lo que hacía que la oración de súplica y la oración hasta con las lágrimas llegaban a la presencia de Dios. Y él era el ejemplo de cómo tener que hacerlo. Entonces, él empieza a explicar que justamente este sumo sacerdote, el autor de Hebreos, que justamente el sumo sacerdote no era un sumo sacerdote común y corriente como ellos lo conocían, sino que era un sumo sacerdote donde él tenía una llegada hacia ese Dios mucho mayor y mucho más importante, pero mucho más firme que la que tenían los sumos sacerdotes descendientes de la tribu de Leví. Entonces, para hacer más énfasis, le dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Y empieza a explicar, y le empieza a decir, Cristo en estos días de su carne, ofreciendo ruego y súplica, dice, con gran clamor y lágrimas, en el que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación por todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fue declarado por Dios sumo sacerdote. No, fíjense, si uno lee el versículo 1, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios para los pecados.
Pero fíjense que a diferencia de este sumo sacerdote, dice que Jesús fue declarado por Dios sumo sacerdote según el hombre de Melquisedec. Ahora, les quiero leer un pequeño, un apoyo bíblico, ¿sí? Que está acá en la Biblia, que es muy interesante, me gustaría compartírselo. Dice, según el orden de Melquisedec, dice, nuestro Señor no pudo jamás haber sido un sacerdote del orden levítico porque nació de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. Así que tiene que ser asociado con otro orden de sacerdotes, el de Melquisedec. Tanto Cristo como Melquisedec eran hombres, ambos eran reyes, sacerdotes, ambos designados directamente por Dios. O sea que da la explicación del porqué, el designio del rey sacerdote y de sumo sacerdote. En este caso, Jesús, tanto como Melquisedec, fueron designados por Dios. Por eso da tanto la explicación de que no es una descendencia de la tribu de Leví, como ellos tenían como costumbre, sino que es algo que Dios estableció, ¿sí? Para siempre. Desde ese momento y para siempre. Porque hoy mismo Jesús es sumo sacerdote, porque hoy mismo Él está intercediendo por nosotros y entra al lugar santísimo para dar la expiación de los pecados de cada uno de nosotros. La gloria sea para Dios. Y ahora vamos a explicar a partir del versículo. Esto es muy interesante y de acá sale el título que le dimos a este estudio, que es Tardos para oír. Tardos para oír. Vamos a leer y vamos a tratar de explicar un poco qué le pasaba a ellos en ese tiempo, qué fue lo que les pasó a ellos en ese tiempo, a los hebreos, pero hay una similitud en lo que nos pasa ahora. Hay una similitud en lo que le pasa hoy a muchos de los creyentes, a muchos de los cristianos. Eso lo podemos ver y lo podemos dejar a criterio de ustedes. Pero yo creo que sí. Por eso Dios nos da esta palabra. Acerca de estos tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. A ver. La palabra, fíjese que hay palabras claves acá. Una de las palabras, dice, de las palabras claves del versículo 11, es difícil de explicar. Fíjense que es difícil de explicar. O sea, encima de lo difícil que es de explicar lo que a ellos les está pasando y de lo que ellos tienen que corregir, encima de que es difícil, eran tardos para oír. Ahora, fíjense, muy interesante lo que dicen la versión, vamos a leer la versión NBI, ¿sí? La versión NBI, fíjense lo que dice. Dice, versículo 11 del capítulo 5, versión NBI, dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Lo dice la versión NBI. Es una versión un poco actualizada, se podría decir. Pero fíjense qué claro que es. En la versión 60 es la traducción original donde dice tardos para oír. Pero en la versión popular, en la versión, NBI, es un poquito más directo. Y les dice, ustedes, los que les entra por un oído, le sale por el otro. Lo que les entra es una frase muy común en estos días, ¿no? Lo que les entra por un oído les sale por el otro. Una frase muy común. Pero lo dice la misma palabra de Dios, tardos para oír. Y vamos a leer en Lucas
Lucas, vamos a ver en Lucas, capítulo 24, el versículo 25 al 27. Lucas 24, del 25 al 27, son palabras de Jesús. ¿Sí? Dice, y fueron algunos de... y fueron algunos de nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzaron desde Moisés y siguieron todos los profetas, y les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Es decir, Jesús, fíjense, ¿a qué se refiere esta porción, este pedazo de la palabra? Que el autor de Hebreos dice que es difícil de explicar, ¿sí? Y acá Jesús utiliza la misma palabra, que la palabra es, en este caso, es hermenéutica del original. Es la misma palabra, la explicar es hermenéutica, y la misma palabra hermenéutica es la que utiliza Jesús, donde dice: oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, esa misma palabra, tardos de corazón, ¿sí? La explicación de Jesús es una explicación exacta, y es una explicación certera, y es una explicación sencilla, porque la decía Jesús. Jesús tenía las palabras justas para hacerle entender a las personas. El problema acá, que el autor de Hebreos, sabiendo de todo lo que ya le viene explicando, encima lo que le tiene que explicar es muy difícil. Por eso dice que es difícil de explicar. Pero aparte de ser difícil de explicar, ellos son tardos para oír. Es algo así como, vamos a dar un ejemplo. Si a ustedes les ha pasado, o no sé, en la escuela, vamos a un ejemplo en la escuela, donde el profesor o la profesora o quien está explicando algo, ¿vieron esas películas donde el alumno está mirando para otro lado y el profesor habla y el alumno de repente dice: ¿qué pasó? Porque el profesor le está llamando la atención. Bueno, son situaciones que a veces nos pasan a nosotros en la vida real, ¿sí? Fíjate que dejé el bizcochuelo en el horno. Fíjate en unos 15 minutos. Mirá que si se pasa, se puede quemar. Y a los 15 minutos, ¿qué me dijiste? Esas son situaciones. Eso es tardo por oír. Eso es, entra el oído por un lado y sale por el otro. Es exactamente lo mismo. Y ellos era lo que estaban experimentando ellos. Ellos venían escuchando la palabra, no de un tiempo cercano. La palabra acá no especifica cuál es el tiempo en que se venían ellos escuchando la palabra de Dios. Pero seguramente habrá sido un tiempo bastante extenso. Se podría decir 10 años, 20 años, aproximadamente, más o menos. Era un tiempo bastante importante. Pero él le dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles fueron los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hay pasajes en la Biblia donde habla de leche espiritual,
Pero eso está para los que recién comienzan en la palabra de Dios. Pero estos hebreos ya hacía un tiempo largo, y es como que el autor de Hebreos medio como que se enoja y les dice, pero ya hace rato que ustedes están dentro de la iglesia, hace rato que están dentro de una congregación, hace rato que ustedes ya tienen que saber cosas fundamentales de la palabra de Dios. Sin embargo, seguimos con la leche espiritual. Seguimos con esa porcioncita y esa leche que está necesitando como un niño recién nacido. ¿Sí? Pero ya no somos niños recién nacidos. Ya somos adultos. Ya tenemos una madurez, como dice la palabra. Entonces, no necesitamos, por eso es tan duro y le dice, porque debiendo ser ya maestros, o sea, ya tendríamos que saber un montón de la palabra. Sin embargo, seguimos con los rudimentos, con las cosas de un principio, de una enseñanza, de algo de recién nacido. Y ustedes me van a decir, pero a mí no me lo enseñan. Pero mi maestro no me lo enseñó, yo no lo sabía. Y eso es de un niño. Pero si ya hace años que estás en el camino de Dios, ya tenés que tener una madurez tal como la que Dios quiere que tengamos. Tenemos que tener esa capacidad de resolver el problema de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a las Escrituras. ¿Y por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo, que cada creyente tiene y tiene la capacidad de poder hacerlo. Ahora, si no tenés esa autodecisión de leer y de estudiar las Escrituras, vas a seguir estando a un nivel de niño espiritual. Y Dios quiere que ya seas maestro. Dios quiere que ya enseñes la palabra. Dios quiere que si viene alguno y te pregunta algo de Dios, vos sepas qué responderle. No ir a algún maestro o algún pastor a que te solucione el problema que te pusieron encima, sino que vos ya tenés que tener esa capacidad para poder solucionar el problema. ¿Y cómo llegar a eso? Leyendo las Escrituras. El Señor te va a dar en el momento justo la palabra justa. Pero, a ver, les voy a dar un ejemplo, más o menos, para que tengan una idea. Si ustedes son, tienen un artefacto eléctrico nuevo, ¿no? Y ese artefacto eléctrico es medio complicado pero yo ya lo tengo hace mucho tiempo. Entonces yo le voy a decir, mira, este botón tenés que apretar porque si vos lo mantenés apretado, te va a hacer que te marque el nivel que vos querés que tenga, ¿sí? Una cafetera, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo tengo la experiencia de poder manejar ese artefacto, voy a tener la posibilidad de poder explicarle a otro cómo ese artefacto se utiliza con exactitud. Yo hablo de una cafetera, pero podemos hablar de cualquier cosa. Podemos hablar de una computadora, de un celular, de una máquina, de una herramienta, ¿sí? o una televisión, o una radio, o lo que sea. El artefacto, cuando es nuevo, me cuesta entenderlo, me cuesta ponerlo en funcionamiento. ¿Por qué? Porque hay cosas, como es nuevo, no sé usarlo, ¿sí? Pero estos tenían ese artefacto hace mucho tiempo. No puede ser que no lo sepan usar. Y nosotros tenemos la palabra de Dios hace mucho tiempo. Y no puede ser que no la podamos usar. Por eso Dios nos está diciendo que tenemos que usar más la palabra de Dios.
¿sí? Ya terminando, dice, y todo aquel que participa vamos con el versículo 3, y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por su uso para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tienen los sentidos ejercitados. Fíjense un detalle. Ellos mismos se hicieron tardos para oír. No quisieron aprender a usar el artefacto. Cualquier similitud a la realidad no es pura coincidencia. Porque si vos no sabés o no escuchás la palabra de Dios, es porque a veces no tenemos esa capacidad de discernir, como lo dice la misma palabra, ¿sí? Porque no tenemos el uso de la misma escritura. Y el Espíritu Santo habla a través de ella. El sentido, percibir, darse cuenta. El ejercitado, ¿sí? Dije sentido ejercitado, o sea, el ejercitado, ¿qué significa? Entrenar, ser constante, el ejercicio, ¿sí? Y el discernimiento es conclusión, diferenciar una cosa de otra. Discernimiento. Concluir y diferenciar una cosa de otra. Si los hebreos no entendían la doctrina de la justificación a través de la sangre de Jesús, simplemente no podían jamás avanzar en su fe. Juan, capítulo 14, versículo 23, Juan 14, 23. Dice, y respondió Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Terminando, ¿cómo vamos a recordar las cosas que el Padre, que Jesús nos ha dicho, si no leemos la palabra? Leamos la palabra para poder ser no tardos para oír, sino entendidos en lo que Dios me dice y abiertos los oídos para escuchar su palabra. Muy bien, ahora sí, de acuerdo a lo que hemos visto, de acuerdo a lo que hemos estudiado hoy, de acuerdo a las palabras que Dios nos dijo, vamos a hacer las preguntas para el próximo capítulo, o sea, las preguntas de este capítulo, que las vamos a responder en el próximo capítulo. ¿Cuáles son las preguntas? La primera, ¿para qué sirve que leas la Biblia? ¿Para qué sirve que leas la Biblia? Lo explicamos hoy. Y la otra, ¿para quién es el alimento sólido? ¿Para quién es el alimento sólido? También lo vimos hoy. Esperamos las respuestas en sus comentarios y las leeremos en el próximo capítulo. Dios les bendiga, que tengan una muy buena semana.